de datos, ¿sí? Cuando tenemos, me dice, un conjunto de datos que van a mostrar un cierto orden, ¿sí? Ahora bien, cuando ordenemos los datos, ¿sí? Van a existir, supongo, un dato mayor y un dato menor. Entonces, la diferencia entre el mayor y el dato menor lo vamos a llamar rango, ¿sí? El rango va a ser la diferencia entre el dato menor y el dato mayor, ¿ya? Ahora bien, voy a dar un ejemplo, así bien rapidito para que nos ubiquemos mejor. Tengo estos datos, 210, 140, 370, 440, 230, 300, 440, 380, 350, 480, 250 y 270. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta se puede decir que es una fila de datos, ¿sí? Ahora bien, dice que la primera forma de presentación de datos para que vayan a una dirección de frecuencias es la ordenación de datos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar los datos, pero en este caso va a ser de una escala graduada, de menor a mayor. Entonces, si hacemos eso, voy a ir ordenando mis datos en forma escalonada. 230, 250, 270. Aquí está el 300, 350. Aquí está el 370. Aquí está el 380. Aquí está el 440. Existen dos 440. Y por último acabamos con el 480. Entonces, fíjense que la filita de rojo es una fila de datos aleatorios, ¿ya? Y la fila con los números celestes ya existe una ordenación de datos, ¿sí? Sí, lo primero que tienen que hacer ustedes para empezar a trabajar con una, en este caso, tabla de frecuencias, es ordenar los datos que se va a dar en forma aleatoria. Y lo van a ordenar siempre de menor a mayor. Donde, voy a poner aquí, por ejemplo, el 140 llega a ser el X sub 1, el 210 llega a ser el X sub 2, el 230 el X sub 3, el 250 el X sub 4, el X sub 5, el 6, 7, el X sub 8, sub 9, sub 10. Aquí me falta un dato. Ya, bueno, el X sub 11, digamos. Ya, ¿sí? Sí, lo estoy ordenando, repito, de menor a mayor. Entonces, acá puedo poner que el primer dato se llama X sub 1. A cada dato lo vamos a codificar, por si acaso. ¿Sí? Entonces, aquí puedo poner, o aquí puedo deducir lo siguiente. Puedo decir que
la variable de los datos es la variable X, ¿sí? Donde esta variable X varía o va a varía desde la primera X, X sub 1, hasta, en este caso, la variable X sub 11, ¿sí? Entonces aquí puedo poner en términos generales, eh, se puede escribir, que la variable será X sub J. ¿Se acuerdan, verdad, de las sumatorias que hacíamos? La variable o de las productorias, donde había un extremo superior, un inferior, y la variable siempre era por lo general X sub J. Bueno, aquí pasa lo mismo, ¿sí? Donde X va a ser, repito, la variable, y el sub J va a ser la consecución, ¿sí?, de números de acuerdo a la ordenación de mis datos, ¿ya? Dice que la variable será X sub J, dice, ¿no? Donde, ¿qué le puedo poner? Donde J varía desde 1 hasta mi J sub 11. ¿Sí? Esta parte está claro, chicos, del primer tipo de datos que vamos a presentar con la parte de ordenación de datos. Chicos, Le hice una pregunta. dime, escucho, te escucho. Eh, Ahí donde dice X sub 6 W se tiene que repetir. Perdón, perdón, aquí me equivoco, ¿ves? 6 aquí entre el 7, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Entonces aquí voy a ir hasta el 12 y hasta el 12. El valor numérico es uno solo en cuanto a la variable. Lo que sí, se pueden repetir valores aleatorios. Acá fíjense, miren, tengo dos veces 440. Dos al otro. Acá, miren. ¿Sí? Se pueden repetir por si acaso. Pero lo que no se puede repetir es la codificación de todos los datos. Si el 440 es el 1, el otro 440 puede ser el 2 por si acaso. ¿Sí? Entonces, la codificación, aquí voy a poner ya, codificación, es única por acá, chicos. No se puede repetir. Lo que sí se repite son los datos aleatorios que me da el ejercicio. ¿Otra duda que tengan? ¿Está clara esa parte, chicos? Sí, Inge, está claro. Perfecto. Ahora, la segunda forma, bueno, la primera forma se llama ordenación de datos, ¿sí? La segunda forma básica para presentar datos y ubicarlos en mi tabla de frecuencias se llama, aquí voy a poner el inciso B, se llama tabulación.
tabulación discreta. ¿Ya? Entonces, voy a poner aquí una pequeña definición o un pequeño concepto. Dice, cuando se tiene, dice, una gran cantidad de datos, aquí puedo poner, si quieren, de variable cuantitativa, ¿sí? Discreta. A estos se los presenta en una tabla llamada tabulación discreta. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere el hecho de tabulación discreta? Se refiere a que vamos a cuantificar, ¿sí? Vamos a cuantificar eh, las veces que se requiera algún dato. Aquí le voy a poner donde se indica, donde se indica las veces que se va a reiterar algún dato. Al decir reiterar, quiere decir que se va a repetir algún dato. ¿Ya? Entonces, a nivel general, esta partecita se llama frecuencia simple absoluta, que es lo que vamos a llevar cuando llevemos lo que son en sí la tabla de frecuencias. A ver, un pequeño ejemplo referente a lo que es la tabulación discreta. Ejemplo, ¿sí? Dice, si un conjunto, quiero poner ya, si un conjunto de datos está constituido por los pesos corporales en kilogramos de 14 personas, los cuales son 65 kilos, 65 kilos, 70 kilos, 70 kilos, 71 kilos, pero aquí tengo 4 veces el mismo peso. Luego tengo 2 pesos de 74 kilos. Luego tengo 3 pesos de 75 kilogramos. Y por último tengo a la persona más pesada que pesa 70 kilos. Entonces acá, ¿qué tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí tengo los 14 kilogramos de pesos corporales de 14 personas. ¿Ya? ¿A qué se refiere específicamente la tabulación discreta? A que voy a armar una pequeña tablita donde voy a tener dos variables. La variable X, ¿sí? Que en este caso la observación o la incógnita se refiere al peso corporal de 14 individuos o 14 personas.
Y la segunda variable va a ser mi frecuencia. Esa F minúscula se llama frecuencia. ¿Ya? Ahora, ¿la frecuencia qué es? La frecuencia equivale al valor, ¿sí? Al valor numérico en los cuales se va a repetir cualquier dato aleatorio. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Sí? X, que es mi incógnita, son los pesos corporales. Voy a anotar, acá, voy a anotar los pesos referenciales que tengo de las 14 personas. Es decir, tengo el peso de 65, tengo el peso de 70, el peso de 71, el peso de 74, el peso de 75 y el peso de 76. Así, estoy anotando solamente los pesos corporales referenciales de las 14 personas. ¿Ya? Ahora bien, he dicho que las frecuencias, ¿sí?, son los valores numéricos en los cuales se repite o se reitera cualquier dato. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a cuantificar cuántas personas están pesando tales pesos, ¿sí? Y voy a empezar con el peso de 65 kilogramos. Entonces aquí tengo, miren, acá tengo dos personas de las 14 que están pesando 65 kilogramos. Así que le voy a poner que dos personas pesan 65 kilogramos. ¿Sí? Voy a buscar cuántas personas están pesando 70 kilos. Y aquí tengo que de las 14 personas, solo dos personas están pesando de igual forma 70 kilogramos. Voy a buscar cuántas personas están pesando 71 kilogramos. Aquí tengo que cuatro personas, miren, tengo cuatro pesos. Tengo que cuatro personas de las 14 están pesando 71 kilogramos. Voy a buscar cuántas personas están pesando 74 kilogramos. Y aquí tengo que dos personas están pesando 74 kilogramos. Y le pongo el 2. ¿Sí? Voy a buscar cuántas personas están pesando 75 kilogramos. Y aquí tengo que de los 14 personas, solo 3 personas pesan 75 kilogramos. Aquí le pongo el valor de 3. Y para acabar, solamente una persona pesa 75 kilogramos. Aquí le pongo que solamente una persona de las 14 está pesando 74, perdón, 76 kilogramos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer una sumatoria de todas mis frecuencias. ¿Sí? Una sumatoria. ¿Ya? Sumatoria. Digo, 2 más 2, 4. 4 y 4, 8. 8 y 2, 10. 10 y 3, 13. Más 1 me está dando la frecuencia de 14, ¿sí? 14 si quieren. 14, en este caso, 14 personas. ¿Sí? Ahora, todo este esquema que he hecho lo puedo simplificar a través de la sumatoria. Acá puedo decir que la sumatoria, ¿sí?, que va a empezar con el primer peso, ¿sí?,
Y como tengo aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 frecuencias, ¿sí? Entonces dice que va a empezar con el primer peso, pero mediante 6 frecuencias, porque en las 6 frecuencias se está simplificando los 14 pesos corporales de las 14 personas. En este caso, ¿cuál va a ser mi variable? Si dice que F es la frecuencia, entonces aquí la variable va a ser la frecuencia sub J. ¿Me entienden? Ahora, ¿cuál va a ser el desarrollo de esta sumatoria? Dice que voy a sumar las 6 frecuencias. Para que me entiendan un poquito mejor, el 2 va a ser la frecuencia número 1, el otro 2 va a ser la frecuencia número 2, el 4 va a ser la frecuencia número 3, la frecuencia 4 va a ser el 2, la frecuencia 5 va a ser el 3 y la frecuencia 6 va a ser el valor 1. ¿Sí? Entonces acá voy a hacer la sumatoria de las 6 frecuencias que me está dando el ejercicio. La frecuencia 4, la frecuencia 5 y la frecuencia 6. ¿Sí? Entonces, me dice, ¿a qué es igual la frecuencia 1? Me dice. La frecuencia 1 dice que me es igual a 2 personas que están pesando 65 kilogramos. La frecuencia número 2 me dice que es igual también a 2, pero que pesan 70 kilos. ¿Sí? 2. La frecuencia 3 dice que es igual a 4 personas que están pesando 71 kilogramos. La frecuencia 4 me dice que es igual a 2 personas que están pesando 74 kilogramos. La frecuencia 5 es igual, dice, a solamente 3 personas que están pesando 75 kilogramos. Y por último, la frecuencia 6 me dice que es igual a solamente una persona que está pesando 76 kilogramos. ¿Sí? Entonces, esta sumatoria es igual a 14, porque son 14 pruebas corporales de 14 personas. Entonces, esto lo puedo simplificar como que todas estas frecuencias, ¿sí?, llega a ser mi universo, llega a ser mi n, porque aquí mi n ya tengo definido. Mi n son 14 personas que tienen diferentes pesos corporales, ¿ya? Entonces acá puedo poner que la frecuencia total, ¿sí?, o el número, aquí, o el número total de datos va a ser igual, dice, a n 14, porque tengo 14 pesos corporales de 14 diferentes personas. ¿Sí? Ahora bien, también puedo decir que existen 6 pesos diferentes, ¿no? 6 pesos diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 6 frecuencias para los 14 pesos corporales. ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas?
¿Está claro, chicos? ¿Está claro, chicos? ¿Esta parte? Sí. Ok. Por si acaso, toda esta parte que hemos llevado desde el inciso A hasta el B, vamos a dar el primer parcial. ¿Ya? El siguiente, la siguiente etapa para la presentación de datos se llama, hay que poner el inciso C, se llama clasificación. Clasificación de datos. Esta parte lo vamos a dar en el segundo parcial. ¿Ya? Su nombre dice clasificar. Así es mucho más exhaustivo, es mucho más, tal vez, exacto clasificar mis datos. Bueno, ahora, clasificación de datos, ¿sí? Se refiere básicamente a que cuando tenga una cantidad de datos, ¿sí? Tal vez de variable cuantitativa continua, ¿sí? Los voy a llenar, ¿no? Los voy a trasladar a esta tablita, ¿sí? Pero ¿mediante qué? Mediante, mediante un número de datos, dice, ¿no? Donde, donde se tienen que centrar a través de un intervalo, de un intervalo. ¿Qué es un intervalo? En este caso va a ser un intervalo de clase. Un intervalo de clase se refiere básicamente a que voy a tener que acomodar ciertos datos dentro de un rango mínimo hasta un rango máximo, ¿sí? Entonces, como voy a trabajar con intervalos, ¿sí? Voy a tener que hacer un resumen de todos los datos, ¿sí? Los datos distribuidos, distribuidos en clases, en clases o categorías, o categorías, ¿sí? Y aquí voy a determinar el número de elementos que van a pertenecer a cada clase. Ahora bien, aquí voy a darles nada más como un acápite, un pequeño ejemplo, y voy a eh, poner datos aleatorios, ¿ya? Ya, pero esto en cuanto voy a estar esto ya debidamente ordenado. Yo sé que tengo 17, tengo el valor 18, el valor 20, el 21, el 22, el 23,
el 23, el 24, el 25, dos veces 25 si quieren, el 26, el 27, el 28, el 29, digamos 2 veces 30, el 31 y voy a acabar 2 veces 32. ¿Sí? Son datos aleatorios, pero que ya están debidamente ordenados. ¿Sí? Entonces, al igual que en la tabulación, me voy a armar dos tablitas. ¿Ya? La primera tablita se va a llamar intervalo de clase. Y la segunda tablita, perdón, y la segunda variable tal vez se llame frecuencia de clase. ¿Sí? Entonces, dentro de mi intervalo de clase, ¿sí?, van a haber siempre valores mínimos y valores máximos. Entonces, un intervalo de clase va a estar definido por un límite inferior hasta un límite superior. Entonces, estos límites se los da a través de cualquier ejercicio que vamos a hacer nosotros para el segundo parcial. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a poner aquí un límite, así, una clase va a estar determinado como límite inferior 16.5 hasta límite superior 20.5. La siguiente clase va a estar límite inferior 20.5 hasta 24.5. La siguiente clase, límite inferior 24.5 hasta 28.5. Y si quieren la última clase, 28.5 hasta 32.5. ¿Sí? Cada una de estas es una clase, por si acaso. ¿Sí? Entonces, cada clase tiene un intervalo. ¿Sí? Tiene un límite inferior hasta superior. Entonces, ¿cómo voy a clasificar mis datos? Tengo que encontrar en todos estos valores con rojo, ¿sí?, cuántos datos van a entrar dentro de cada intervalo de clase. Eso quiere decir, voy con negro. Dice que el primer intervalo tengo que buscar cuántos datos están entre 16,5 hasta 20,5. Aquí tengo que buscar, miren, el 17 entra en este intervalo. El 17 entra el 18 y el, entra el 20. ¿Sí? Tengo tres datos que van a entrar dentro del intervalo de clase 16,5 hasta el 20,5. Entonces aquí le pongo tres frecuencias o tres datos. ¿Ya? Luego tengo que buscar cuántos datos van a entrar dentro del intervalo entre 20.5 y 24.5. Entonces, el 21 sí va a entrar en el 20.5. Ya entra porque es mayor. Aquí 1, 2, 3 y va a entrar el valor 24 hasta el 24.5. Sé que tengo cuatro datos que entran en el intervalo de 20.5 hasta 24.5. Luego tengo que buscar cuántos datos van a entrar en el intervalo de clase
entre 24.5 hasta 28.5. Entonces, esto lo voy a hacer con amarillo. Entonces, tengo que ver, el 25 entra, el 25 también entra, el 26 también va a entrar, al igual que el 27. Y también va a entrar el valor 28. No hacia el 29, porque nada más tengo hasta el 28.5. O sea, aquí tengo que 5 datos llegan a ser mi frecuencia de clase, que van a entrar en el intervalo de clase de 24.5 hasta 28.5. ¿Sí? Y por último, me está preguntando, ¿cuántos datos van a entrar en el intervalo de clase de 28.5 hasta el 32.5? Entonces, el 29 sí va a entrar, ¿sí? Porque dice que empieza en el 28.5. Va a entrar el 30, va a entrar el 30, va a entrar el 31, va a entrar el 32 y también va a entrar otra vez el 32, porque dice que acaba en 32,5. Entonces dice que voy a tener 6 datos dentro de mi intervalo entre 28.5 hasta 32.5, chicos. Hasta aquí es la introducción de lo que vamos a llevar para empezar a calcular y llenar las respectivas tablas de frecuencias. ¿Hasta aquí tienen preguntas o dudas referente a los 3 tipos de presentación de datos para la tabla de frecuencias? ¿Está claro, chicos, aparte? ¿Sí? Me encantaría llevar la introducción a lo que son las diferentes frecuencias, pero el tiempo no me va a dar, entonces para dejarlo a medias, y mejor es avanzar el tema completito, uno por uno, cuando estemos con la hora completa, porque ya son 10:25 y supongo que tienen clase, ¿verdad? A las 10:30. ¿Sí? Entonces, directamente nos veríamos el siguiente miércoles ya para entrar 100% a lo que son los nueve tipos de frecuencias para el llenado completo de una tabla de frecuencias total. Bueno, ¿sí? Entonces, yo creo que, yo creo que directamente a partir de la siguiente clase, ya nomás pasa clases por Telegram, ¿no? Porque les parece incómodo o les parece igual que el Meet. Es igual que el Meet, es idéntico que el Meet. La siguiente clase, sí, la siguiente clase voy a compartir pantalla